análisis, la analiza, la mira. Él es de Alianza para el Progreso. Y es el congresista Eduardo Salguana, con quien vamos a conversar esta noche aquí en Grimanchik. Bienvenido, congresista. Qué gusto tenerlo en el programa. Carlos, gracias. Encantado de estar en tu programa. En una reciente entrevista, usted ha señalado la necesidad de ser prudentes para no atizar más la crisis política. Desde esa perspectiva, ¿qué está pasando en este momento en el Congreso de la República de cara al pedido de adelanto de elecciones? ¿Cómo se mueven las fuerzas allá adentro? Sí, yo he señalado de que en momentos de crisis es donde los políticos tenemos que mostrar mucha mayor serenidad y prudencia frente al país, ¿no? Creo que hay la necesidad de responder con suma responsabilidad frente a los últimos acontecimientos y entender que el mandato de la población es de que el Congreso se retire, que nos retiremos, que haya adelanto de elecciones y que haya un recorte de mandato presidencial, bueno, de la presidenta Boluarte y del Congreso de la República. Lo que ha sucedido el día jueves primero es que se hicieron presentes los funcionarios de las entidades electorales, quienes de manera muy técnica y muy precisa nos explicaron cómo tendrían que ser las elecciones para tener un resultado justo, transparente y legítimo. Es decir, que se ha reconocido por todos y no volvamos a estar en la historia de fraude y ese tipo de situaciones que empañan el resultado electoral. Al día siguiente se discutió el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución. Que no era el del Ejecutivo, ¿verdad? No. Era de un congresista que lo había presentado. Era de dos parlamentarias, damas, que presentaron ya hace algunos meses, sino que con la información que dio el presidente del jurado, la OMPI Reniec, que hablaron de un mínimo de 14 meses, ¿no? Se planteó no aceptar, planteó la Comisión de Constitución recomendar no aceptar la propuesta del Ejecutivo, que hablaba de abril del 2024, sino adelantarlo, digamos, apretar un poco los plazos y los pasos a diciembre del 2023. Esa votación solo tuvo... Ahí? ¿Por qué no caló? Bueno, primero en el sector de, digamos, de Avanza País, Renovación Popular y AP, señalaron, y me parece correcto, ¿no? Ya que el día anterior había estado el presidente del jurado y dijo, bueno, si queremos unas elecciones justas, 14 meses. La presidenta, la jefa de la RENIE dijo, si queremos un padrón electoral limpio que garantiza unas elecciones justas y correctas, yo necesito, primero que la ley dice, la Ley General de Elecciones, en el artículo 201 señala de que el padrón electoral se cierra un año antes de las elecciones. O sea, 12 meses antes. O sea, hay plazos que están establecidos en leyes orgánicas, en leyes ordinarias y además el tema constitucional. Entonces, este sector político dijo, bueno, si las entes electorales nos dicen que para hacer unas elecciones correctas son 14 meses, entonces vayamos por la propuesta del Ejecutivo. O sea, fue una posición principista que yo entiendo y comparto en el razonamiento. Sin embargo, dada la situación política, APP decidió votar a favor de la propuesta en mayoría de la Comisión de Constitución. ¿Pero usted cree que ya en todo el Congreso hay un sentido común de la necesidad de irse o todavía hay fuerzas reaccionarias, beligerantes, que no están dispuestas a ceder el espacio político? No, yo creo que todos, a estas alturas nadie podría ser ajeno a lo que está sucediendo en el país. El tema es que cada uno le da una interpretación de acuerdo a la mirada, al cristal con que le mira ideológico o políticamente. Por eso es que los sectores de izquierda, las bancadas que respaldaban al expresidente Castillo, ellos están pretendiendo introducir el tema de la Asamblea Constituyente. Que yo digo que es legítimo, que es correcto, respeto, no comparto, pero es el sentimiento de un sector de la población y eso hay que comprenderlo. Sin embargo, dado el escenario en este momento, creo que sería introducir un elemento de mayor disrupción y confrontación que creo que en este momento no se necesita, ¿no? Quizás un poco más adelante, con más tiempo, más razonado, más discutido, podamos ver el tema de la Asamblea Constituyente, ya que es un pedido legítimo de un sector de la ciudadanía. Entonces, ese sector está condicionando, dice, o incorporamos la Asamblea Constituyente o nosotros no votamos. Y además de ello lo planteaban, como lo he escuchado a algunos colegas de ese sector,
Dice, no, nosotros no nos queremos ir en diciembre ni en abril del 2024, nos queremos ir en abril pero del 2023, ¿no? O sea, en 4 meses. Yeah. Entonces resulta siendo, a luz de las leyes, la legislación que te he señalado, y la... Imposible, tan poco tiempo. Me parece hasta irresponsable, Okay, ¿no? O sea, decirle a la ciudadanía, vamos a hacer elecciones en 4, 5, 6 meses, no es posible, porque no tendríamos elecciones correctas. Y segundo, además, fíjate, Carlos, la ley de partidos políticos señalan que quienes participan en las elecciones son los partidos y organizaciones inscritas al momento que se convoca las elecciones. Claro. O sea, si la presidenta Boluarte, luego de las modificaciones constitucionales, convoca elecciones, o sea, saca la norma, la ley convocando elecciones en el 10 de enero, por ejemplo, los partidos inscritos hasta el 10 de enero, ellos nomás podrían inscribir su lista de candidatos. Y muchos podrían quedar fuera, digamos. Mira, en este momento hay 14 organizaciones políticas que quedarían sin posibilidad de participar. Y además, si la ciudadanía dice, oye, que este sector político, esta clase política se vaya, este congreso político se vaya, a estos partidos políticos no los quiere, bueno, en la siguiente elección los va a ver nuevamente en la sede de elección y no va a haber posibilidad de otras candidaturas. Correcto. Vámonos al vínculo de su partido, de Alianza por el Progreso, con el Ejecutivo. Hoy estuvo César Acuña con la presidenta Dina Boluarte. ¿A qué fue César Acuña a Palacio? Bueno, él como un líder político nacional fue invitado por la presidenta y él ha ido a conversar, a saludarla y seguro a desearle éxito en la gestión y darle algunos consejos. ¿Pero en su calidad de gobernador recién elegido o en su calidad de dirigente? No, de líder político. Él es presidente de Alianza para el Progreso, un partido político con presencia nacional. Hemos tenido éxito en varias regiones y tenemos alcaldes distritales y provinciales en Lima y en casi toda la República. En esas condiciones ha ido a saludar a la presidenta constitucional, ¿no? Producto del relevo del presidente Castillo, ¿no? De acuerdo. Al día de hoy, luego de ocurrido lo de Chala esta mañana, tenemos 25 personas fallecidas producto de la crisis social y política. En ese sentido, la presidenta Dina Boluarte señaló que los casos de estas 25 personas, las responsabilidades que se tienen que asignar por la muerte de 25 compatriotas, son responsabilidad del fuero militar. Yo creo que es un error. Creo que el fuero militar en estos casos es garantía de impunidad, no de transparencia. Pero quería conocer su opinión al respecto. Mira, en un Estado de Derecho, Carlos, lo importante es lo que dicen las normas legales vigentes. El fuero militar está establecido en la Constitución Política, en el artículo 173, pero está referido exclusivamente a delitos de función. Así es. ¿No? Para los delitos comunes está el Ministerio Público. Así es. Entonces, lo que va a investigar la Fiscalía en el momento que corresponda es si las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, en estos casos que lamentamos obviamente que los peruanos tengan que fallecer por una situación de discrepancia tan profunda en el país, se tendrá que establecer si ellos han utilizado de manera correcta o han cumplido el protocolo para el uso de las armas de fuego. ¿No? Hay un protocolo, no hay un camino, hay un procedimiento. Una proporcionalidad del uso de la fuerza. ¿No? Entonces se verificará ello y se determinará en su momento la responsabilidad, si es funcional, si no la hubo y si hay de naturaleza penal. Lo que sí yo creo es que tiene que investigarse. Pero lo mismo ocurrió en la intentona golpista de Merino, 2 muchachos muertos y hasta hoy nadie se hace responsable de la muerte. ¿Y sabe lo que me preocupa? Y lo conversaba hace un ratito en Nacional con el doctor Guillermo Nugent, que estamos usando para estos casos la palabra excesos. Y no son excesos. La muerte de personas no pueden ser excesos. Tiene que responder a quién apretó ese gatillo y quién dio la orden de apretarlo. Por eso le he preguntado. Sí, yo lo que creo es que tiene que investigarse. Tiene que investigarse obviamente por el Ministerio Público, es decir, en el fuero común. Cuando son delitos de función, o sea, propiamente de la actividad que ellos realizan, eso corresponde al fuero militar, privativo, por eso se llama. En este caso corresponde al Ministerio Público y que se investigue. Obviamente lamentamos la muerte de peruanos y lamentamos que justo reclamo, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional que todos apoyamos y respetamos, pero se han sucedido situaciones de bastante violencia en todo el país. Sin duda. Pero a los vándalos
y a los que promueven el terror hay que agarrarlos y meterlos presos. Así es. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho, congresista Salguero. Efectivamente, así es. Pero tengo otra sensación que plantearle, y es que si normalizamos que en la protesta social tengamos pérdida de vidas humanas, creo que le damos el espacio a quienes vienen con un discurso autoritario. Y yo creo que en el Congreso los hay, vienen desde la extrema derecha y tienen un discurso a favor de una autoridad a cualquier precio. ¿Coincide conmigo o discrepa con Congresista Salguero? No, yo lo que creo que en un Estado de Derecho, Carlos, uno tiene que actuar conforme a las normas legales vigentes. O sea, todos estamos sometidos a la ley. Y en un Estado democrático lo primero que hay que hacer, y la Constitución lo dice, el presidente, los ministros son los primeros que tienen que cumplir y hacer cumplir la ley. Esa es la obligación primigenia que tiene el propio presidente de la República. Entonces, en los casos de las protestas legítimas de los ciudadanos, tiene que haber una respuesta proporcional, adecuada, democrática, ¿no? Cumplir con los protocolos pertinentes y sobre todo exhortar mucho a la población y no generar estos escenarios de violencia, porque se han producido en realidad en muchas regiones del país una suerte de violencia inusitada, ¿no? O sea, inusitada. O sea, realmente yo personalmente no esperaba una situación tan gravosa, ¿no? O sea, agresión directa a la policía, heridos, hay 5 policías en cuidados intensivos, ¿no? Armas hechizas letales que hemos visto en los videos que circulan en las redes sociales, quema de aeropuertos, quema de comisarías, Poder Judicial, Ministerio Público. O sea, algo está sucediendo. Yo creo que hay que hacer una valoración política, sociológica, qué nos está sucediendo para que entre peruanos estemos destruyendo los bienes públicos que nosotros mismos vamos a utilizar, porque afectar un aeropuerto es afectarnos nosotros mismos. Han dejado a Arequipa, ¿no?, símbolos nocturnos. Por supuesto, y la afectación que nos hace a un país que recibe cerca de 5 o 6 millones de turistas es complicado para un país que tiene una actividad turística tan importante, ¿no? No sé si ha estado al tanto del nombramiento del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el coronel Liendo, ligado a Vladimiro Montesinos en los 90 y ligado a Salazar Monroe, que está condenado a 25 años de cárcel por las tropelías de Montesinos y su compadre Fujimori. ¿No le genera cierto temor que la DINI esté en manos de quien trabajó cerca a Vladimiro Montesinos? Mira, no conozco la información, pero leí algo, escuché rápidamente en la televisión y justo me llamaron de la bancada y me preguntaron el tema y me puse a averiguar un poco y encontré la información que tú estás señalando. Y lógicamente que nos preocupa, porque la Dirección de Inteligencia tiene que servir para los fines del Estado, ¿no? Para los fines de proteger a los ciudadanos y no generar situaciones que ya hemos padecido en el pasado, ¿no? Yo mañana voy a investigar algo más. Y si corresponde, habrá que pedir al ministro del Interior que venga al Congreso a explicar los motivos y las causas de esta decisión. ¿Funcionalmente la DINI depende del Ministerio del Interior? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Correcto. Así es. Estamos usando también mucho la palabra diálogo, y a mí me gusta la palabra diálogo. Creo que el diálogo es inagotable, siempre diálogo y más diálogo. Pero el otro día tuvimos, el viernes pasado justamente, Consejo de Estado, hubo una reunión larga, y cuando escuchaba la conferencia de prensa sentía que el diálogo no parecía agarrar carne. O sea, lo que quiero decirles es que no sé si los actores políticos están usando realmente el diálogo para cosas transformadoras de la situación política del país. ¿No siente usted que el diálogo se diluye en palabras, que no llegamos finalmente a concretar nada? Mira, esa sensación que tú tienes yo la siento en el Congreso, ¿no? Hablamos de diálogo, hablamos de la imagen que damos como parlamentarios y en los últimos plenos sobre todo estoy viendo lamentablemente mucha intolerancia y mucha violencia verbal. Mire. Hasta física, ¿no? Sí, claro. Hay una agresión directa de un colega de Perú Libre a un colega Burgos de La Libertad, ¿no? Entonces, y decimos, ya, tranquilo, vamos a conversar, a proponer en las elecciones. Uno, que no damos propuestas. O sea, son discursos simplemente muy vacíos, ¿no? Vacíos, agresivos, ¿no? De eslogans, ¿no? Pero no proponemos, ¿no? Ya, las elecciones tienen que ser en el mes de septiembre, pero no nos dicen cómo.
No nos dicen qué fases vamos a suprimir, no nos dicen qué subpasos no se van a llevar, cómo vamos a suplir aspectos centrales de una elección para que sea transparente y justa. Entonces al final termina siendo un pleno que se diluye en las horas. Totalmente. Y donde la palabra diálogo al final termina siendo lo último que hacemos, ¿no? Entonces creo que esa invocación hay que hacerla en general, porque fíjate tú, si las autoridades políticas, la clase política que está en la vitrina, que está siendo observado en la televisión por los ciudadanos, asumen ese tipo de conductas, ¿con qué cara, con qué moral nosotros vamos a decirle a la población, oye, dialoguemos, concertemos, busquemos salidas con proposiciones concretas? Obviamente solo así vamos a salir adelante. El resto es agresión pura, violencia verbal y física, y no vamos a superar los problemas que en este momento tenemos. Una última pregunta, congresista Salguana. Imaginemos que consiguen ustedes los 14 meses o más que necesitamos de cara a ese proceso electoral. Y en la lógica de esos 14 meses o más, hacer las reformas constitucionales necesarias para que el proceso sea exitoso finalmente. ¿Estaría usted, cree, dispuesto el Congreso a ceder en algunas de las reformas constitucionales que realizaron durante el gobierno del presidente Castillo, y en particular en el tema de la confianza, para devolver el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mira, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, en un escenario en el cual el Congreso tiene que asumir que es responsable de parte de lo que está sucediendo, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué el ciudadano tiene esa tan mala opinión del Congreso? Si yo digo, oye, yo estoy tratando de hacer lo mejor por mi región, trato de aportar a mi país con la experiencia que tengo, planteo proyectos de leyes serios, bien planteados, ¿no? Me preocupo por llevar proyectos de inversión a mi región, de solucionar los problemas del sector minero, el sector agrario, el sector forestal, los castañeros, ¿no? Formalizar las actividades, recursos para obras públicas, coordino con alcaldes del gobierno regional. ¿Por qué la opinión pública tiene tan mal concepto del Congreso? Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal, y en parte quizás sea que no hemos podido resolver las reformas constitucionales que realmente establezcan un correcto equilibrio de poderes, que cada uno tenga lo suyo, que ni un poder esté encima del otro, y que busquemos un respeto entre los poderes. Esa sensación, por ejemplo, se refleja en este tema, pues, de las vacancias presidenciales, apresuradas, sin fundamento, que nosotros lo dijimos en su momento, porque APP no votó a favor de la vacancia en las dos primeras oportunidades, ¿no? Y yo fui vocero titular el año pasado, entonces yo me comí todos los pleitos para explicar obviamente la posición de nuestro partido, y nos quisieron involucrar inclusive en reuniones con ministerios, que el tiempo se ha encargado de descartar porque es el mejor juez de la conducta de un ciudadano o un funcionario, ¿no? Pero nuestra posición fue esa. Nosotros no votamos a favor. Le dimos además la confianza al gabinete Bellido, le dimos la confianza al gabinete Mirta Vázquez, ¿no? En este último caso, obviamente, ha habido una pretensión de golpe de Estado, y además los casos de corrupción que ya todos sabemos, nos obligaba a votar a favor de la vacancia. Pero algo hay que hacer, Carlos, para que estos temas se superen. Correcto. Gracias, congresista Salguana, ha sido un gusto. No, encantado, Carlos. Muy amable. Buenas noches. Pausa y regresamos con más aquí en Grimanchik.